A Esteban Miguel Chachi Llamosas, el padre del intendente, pero un dirigente político con mucha experiencia desde hace 40 años en la política, desde la recuperación de la democracia. Doctor Llamosas, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar charlar un ratito en la mañana. Bueno, empiezo por lo más lejano. ¿Qué lectura hace sobre el resultado de la elección provincial y sobre todo lo que pasó en Río Cuarto? Bueno, en cuanto a la elección provincial, creo que ha habido un triunfo de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba, por supuesto con un resultado ajustado, pero se votaba para gobernador y otras categorías en donde el triunfo le correspondió a Martín Yarlora, primera lectura. Segundo, por supuesto, este resultado ajustado obedece también a causas nacionales que han influido sobre todo en los sectores productivos, la franja central de la provincia, en donde los resultados fueron ajustados, equilibrados. Pero entiendo que hay, y vos mencionaste bien, 40 años de democracia, nos debe poner en la necesidad de pensar en los equilibrios del poder. Y un resultado que yo considero muy positivo en cuanto al equilibrio es la futura composición de la Cámara. Una Cámara que va a obligar a los consensos, a los acuerdos, a fijar puntos de coincidencia en donde Córdoba hasta puede ser un modelo a seguir a nivel nacional para que realmente la Cámara, las cámaras, el Poder Legislativo funcione como un modo de equilibrar el poder y de lograr que no se impongan mayorías absolutas y se produzcan desequilibrios que en definitiva afectan también al juego de la democracia. Así que en ese aspecto lo veo positivo. Este es un análisis que yo hago a nivel provincial. Si querés pasamos a lo local. No, antes de pasar a lo local, de todas maneras da la impresión que hay una ruptura entre la valorización de la gestión de Schiaretti y después el ajustado triunfo de Yarlora. ¿Por qué cree que ocurrió eso? Porque si uno veía las encuestas, todas le adjudicaban un nivel de aceptación de la gestión de Schiaretti muy alto, que no se corresponde con lo que pasó después en las urnas. Casi pierden la provincia por muy poco. ¿Por qué cree que está esa diferencia? Mira, Guillermo, yo creo que hay un ciclo en donde los líderes naturales del peronismo de Córdoba, José Manuel de la Sota, que lamentablemente no está, y Schiaretti, terminan con la posibilidad de seguir encabezando las listas. Y ese ciclo que exige una renovación y que se da, indudablemente que ha tenido un impacto electoral, más allá de las causas nacionales y de los impactos que no solamente en Córdoba, sino en otras provincias han hecho el cambio y el equilibrio electoral. Eso es una lectura que en donde creo, mirando el lado positivo, que se ha superado una instancia difícil acá. Todos sabemos, y quienes tenemos alguna experiencia en el campo de la política, que los votos no se trasladan en forma automática, más allá de la excelente imagen de Schiaretti en su gestión, más allá también de la excelente gestión de Yarlora como intendente de San Francisco primero y de Córdoba después, sino que la gente vota distinta en cada instancia. No podemos olvidarnos que acá en Córdoba hubo una elección nacional que le dio el triunfo a Macri en su momento, y después hubo elecciones locales como la de Juan Manuel, en donde al poco tiempo triunfó para la elección local. Es decir, la madurez del pueblo, que inclusive también al votar distingue lo que es una elección legislativa de lo que es una elección de cargos ejecutivos, hay que tenerlo en cuenta. Por eso creo que, viendo lo positivo, se logró un triunfo para Hacemos Unidos por Córdoba en un contexto muy difícil, en donde la renovación generacional también tendrá su tiempo de ir afirmándose y asentándose, pero a partir de un logro que no se puede desconocer, como que tampoco se puede desconocer una relación ajustada que ha traído este equilibrio de poder, que yo vuelvo a insistir, no lo veo como negativo, sino que creo que es un desafío a lograr consensos, a lograr puentes de acuerdo, a lograr que Córdoba también pueda ser pionera en esta materia para lo nacional, ¿no? Ahora sí le quiero preguntar respecto de esto, porque si usted dice que el equilibrio de poder no lo ve negativo políticamente, pareciera que no está defendiendo el proyecto de su hijo, porque dice que le conviene a Córdoba que Llamosas haya perdido, Llamosas hijo, en Río Cuarto.
No, de ninguna manera. Yo, en primer lugar, en la elección local no se plebiscitó la gestión de Juan Manuel. La gestión de Juan Manuel se va a, evidentemente, evaluar por el electorado de Río Cuarto el año que viene cuando se vote para la elección local. Esto no significa que Juan Manuel no haya recibido y haya interpretado el voto para realizar las correcciones y por supuesto las modificaciones que le hagan seguir un rumbo que, por otra parte, Guillermo, en las encuestas más confiables aparece la gestión de Schiaretti entre una de las mejores gobernadores del mundo, del país, y la gestión de Juan Manuel en imagen y en gestión estaba ubicada hasta hace muy poco tiempo y creo que se mantiene entre las 8, 9 o 10 mejores municipios, los municipios que en el orden de importancia siguen a las capitales de la provincia. Por eso creo que aún así, la elección, si uno la compara en Río Cuarto por la diferencia en votos, ha sido mejor que en otras ciudades como Villa María, Villa Dolores, Carlos Paz, tomemos cualquiera de las urbes importantes de la provincia. Pero, insisto, acá no se plebiscitó la gestión, esto no significa que Juan Manuel no tenga la decisión tomada, yo por supuesto no conozco, ni me voy a aventurar a decir de qué se trata, de realizar aquellas correcciones que demuestren que hay una interpretación acabada del sentido del voto en la ciudad y sobre todo para mantener un nivel de imagen y de gestión que es óptimo. Bueno, pero si no se juzgó la gestión, ¿por qué cree que sobreviene un estado de debate interno político en el Palacio de Mójica que implique cambios, si no fue la gestión la que se evaluó? Pero yo creo que eso tiene que ver más que nada con el rumbo, y vuelvo a repetir, la necesidad de que las correcciones y los análisis sean apuntando a la elección, sobre todo del año que viene, donde se pone ahí sí en juego y se precisa la gestión. Insisto, esto es natural y normal en quien tenemos experiencias en la política, en donde hay momentos en los cambios son necesarios, porque si no se hacen y se mantiene la quietud, en lugar producen un retroceso, producen un estado de pérdida de autoridad, que Juan Manuel la tiene, y producen una serie de debates internos que tendrán que concluir en su momento, pero deben hacerse, y creo que esta es una señal de autoridad que Juan Manuel pondrá en marcha y lo vitaliza, lo refuerza, porque la quietud o el quietismo y creer que todo está bien y no leer realmente a fondo las elecciones pasadas, vuelvo a repetir, esto no significa que haya habido un voto castigo a la gestión, pero sí hay que hacer una lectura y por supuesto producir las correcciones que son positivas en la medida que enfocan o llegan al objetivo deseado, que es la mejor gestión para los vecinos de Río Cuarto. ¿Usted cree que los entornos del municipio o de la figura del intendente hicieron todo lo que debían hacer respecto de la candidatura de Llamosas a legislador? Porque una de las cuestiones que se plantea es que falló la militancia. ¿Esto coincide con esta lectura? No, mira, Guillermo, en muchas ocasiones me ha tocado participar como todo dirigente político en elecciones de victoria, en otras de derrota, y todos hemos aprendido. Yo creo que no, que acá, por supuesto, Juan Manuel evaluará, además de la lectura nacional y provincial que hace, quienes pudieron a lo mejor no haber aportado todo el esfuerzo necesario en el trabajo electoral. Pero vuelvo a repetir, un trabajo electoral que apuntaba a la elección provincial y por supuesto también a fortalecer en esa elección provincial la candidatura de Juan Manuel. Pero esto de los entornos y demás, los pases de factura, hay que hacerlo con tranquilidad, la autocrítica tiene que ser objetiva y mirar todos los aspectos, vuelvo a repetir, de una gestión y una imagen del intendente que está muy valorada en todo sentido. Pero repito, seguramente esos análisis los hará el intendente. Creo que por supuesto pedirá las opiniones que él considere necesarias y viables, y no me cabe la menor duda que se van a producir esos cambios que van a ser positivos. Pero vuelvo a repetir, esto hay que hacerlo en el tiempo y modo que corresponda, y seguramente Juan Manuel va a tomar las medidas del caso. Bueno, a propósito, una cosa es lo que piensa el intendente. ¿Y el padre del intendente qué piensa? ¿Usted vio que algunos sectores del propio gabinete de Llamosa lo dejaron solo a su hijo a la hora de hacer campaña?
No, yo creo que no hay que ser tan... si hay correcciones, las evaluará. Yo quiero mencionar puntualmente, porque acá se hacen lecturas equivocadas y creo que no del todo reales con respecto a la renuncia del doctor Camilo Vieira. Y me atrevo a adelantarme en el tema porque me anticipo seguramente a tu pregunta. Yo creo que la actitud de Camilo, y voy a hacer absolutamente, voy a creer absolutamente en su palabra porque lo conozco, sé que es un hombre de bien, responde a un hecho de ética pública que a lo mejor nosotros no estamos muy acostumbrados a ver. Es decir, decidió, con todo el derecho que tiene cualquier ciudadano, y más perteneciendo al espacio al que él pertenece, a ser candidato a intendente, y eso consideró que era incompatible con seguir en la función. Y por supuesto, al no seguir en la función, o si hubiera seguido en la función, quizá de alguna manera comprometía al intendente, apareciendo el intendente como auspiciando determinada candidatura, cosa que por supuesto no corresponde ni Juan Manuel la va a hacer. Entonces, este hecho de ética pública, yo lo valoro y realmente creo que en Camilo ha sido una decisión éticamente aceptable. Mira, discúlpame que sea autorreferencial en esto, pero a mí me tocó, cuando fui elegido convencional constituyente, en ese momento era legislador provincial, y podía haber optado, porque luego fui designado subsecretario de Acción Social, por pedir una licencia sin goce de haber, por ejemplo, una licencia para después retomar la banca, porque me quedaba como legislador provincial 1 año y medio, y renuncié. Me acuerdo que en aquella oportunidad quien me sucedió fue el doctor Luis Juez, que fue el legislador que seguía en orden a mi diputación. Y eso es un hecho que yo no lo destaco aunque sea autorreferencial. Quiero destacar otros hechos del cual Río Cuarto también debe sentirse orgulloso. Mi amigo, colega radical, Cachito Storani, renunció a tener la jubilación de privilegio cuando le correspondía legalmente tenerla. Y ese también es un hecho a destacar. Es decir, son quizá escasos, pero hay que valorarlos, porque son hechos de ética pública que no estamos acostumbrados y que corresponden. Y en ese caso yo realmente reconozco que la decisión de Camilo ha sido una decisión enmarcada en un concepto de ética pública que debe estar también entre los grandes temas a resolver y encarar en un futuro de coincidencias, de acuerdos y de proyectos en común. Puede que eso sea como usted dice, Esteban, de todas maneras pareció carecer de oportunismo, ¿no? Porque si la semana después de la definición de las urnas, Vieira aparece no defendiendo el proyecto de Llamosa y diciendo, bueno, yo ya me quería ir en febrero, parece más una lógica más propia que de espíritu de cuerpo, por lo menos la percepción que uno tiene desde afuera. De hecho, también utilizó las redes sociales acciones políticas como secretario de gobierno para decir, estoy lanzando mi candidatura, mostrándose en las oficinas de la municipalidad, en reuniones que son propias de la función y utilizándolas para hacer campaña, con lo cual pareciera que la ética le agarró recién ahora. Bueno, esas son interpretaciones subjetivas que cada uno puede hacer y por supuesto son respetables y yo las respeto, pero yo parto de una base distinta y creo que ha tenido un objetivo loable, más allá de interpretaciones que pueden no coincidir con mi opinión. Pero en definitiva, bueno, creo que, insisto, se trata de hechos que, más allá de las interpretaciones, van a servir para generar una oxigenación en el gabinete, una recreación de objetivos y sobre todo apuntalar una gestión que, vuelvo a repetir, se va a plebiscitar recién el año que viene. Hablando de ese tramo que falta hasta el año 2024, porque también surgió la discusión respecto de si este escenario electoral no hacía que el intendente tuviera que rever su decisión de irse a cumplir la función como legislador. ¿Usted qué cree? ¿Que tiene que ratificar ese compromiso público o que a partir del resultado, para garantizarse la continuidad del peronismo en Río Cuarto, debe quedarse a gestionar el último año? Yo sé que es un tema que está en el escenario y en el análisis político, no tanto de la gente, pero a mí me parece que ha sido elegido para ocupar una función en la Cámara
de mucha importancia, porque estoy convencido que se va a respetar el acuerdo para que él presida la Cámara, la unicameral, en un lugar tan importante, y que eso es para lo que lo votó la gente. Más allá de eso, hay otras situaciones que serán analizadas por Juan Manuel, por Martín Yarlora, pero en mi opinión, él ha sido elegido para cumplir ese rol, para ser realmente un representante del sur, donde ninguna de las otras fuerzas han podido llevar otro hombre, lo que realmente deja un poco a la ciudad y a la ciudad, sobre todo, sin una representación más amplia en cuanto a los legisladores. Mi opinión es que debe asumir en diciembre el cargo por el que fue elegido y el lugar expectante que en esa Cámara va a tener. A propósito de eso, creo que acá hay temas muy urgentes que pueden ser fruto de un consenso legislativo, donde Juan Manuel tiene una decisión tomada, por ejemplo, de impulsar un sistema electoral que, manteniendo el sistema de la boleta única, evite que se caiga en situaciones como la de la última elección, en donde proliferó el voto en blanco o hubo muy poca participación de la gente, en donde creo, por ejemplo, que si se adoptara un sistema manteniendo lo de la boleta única, pero como creo que tiene Santa Fe, en donde la boleta única vaya en boletas separadas según la categoría, evitaría en gran medida situaciones que no por culpa de la gente ni por culpa del votante, sino por una falta a lo mejor de explicación suficiente en donde el votante supiera claramente cómo podía ejercer su derecho soberano del voto. Por ejemplo, eso puede ser un motivo de consenso en una Cámara que va a estar muy repartida y se avance en esa reforma. Parece que algo que no responde a las urgencias inmediatas que reconozco tiene la gente, en seguridad, en inflación, en tantas cuestiones que son acuciantes. Pero es una cuestión que con tiempo suficiente se puede adoptar para que no se caiga en situaciones como las que lamentablemente se cayó en la elección del 25 de julio. Mi opinión, Guillermo. Estamos en diálogo con Esteban Miguel Llamosas, el padre del intendente municipal. Dos últimas preguntas. Una estrictamente ligada a la estrategia electoral en Río Cuarto. Perdió por 15 puntos en el centro. Buena parte de las políticas que impulsó en el último tiempo Juan Manuel estuvo ligada con mejorar la relación con los sectores económicos, concentrados. Ese fue un error porque terminó siendo leal Barrio Alberdi y por poquito ahí Banda Norte. No se concentró mucho la energía de acciones públicas en un electorado que históricamente le es esquivo al peronismo cuando gobierna. No, yo no creo que sea así, Guillermo. Yo creo que Juan Manuel también, durante su gestión, ha evidenciado, en relación también con la provincia, por supuesto, programas de proyección social importantes, la urbanización de los barrios más humildes, la generación de obra pública que cambia la vida de la gente. Por supuesto que tienen también un contenido social que apunta sobre todo a los sectores más desprotegidos, más vulnerables. Es decir, yo disiento con aquello de que se excedió en la obra pública y desatendió situaciones. No. Por otra parte, en su momento, cuando obtuvo triunfos en el 2016 y en el 2020, en plena pandemia, lo acompañó en general la ciudad de Río Cuarto. Yo no hago esa distinción. Por supuesto que acá, si uno tiene una concepción productivista, una concepción de apoyar a los sectores del empresario nacional, por supuesto, en ese marco a los trabajadores generando fuente de trabajo, se debe tener una concepción amplia. Pero creo que es un error fustigarlo a Juan diciendo de que se centró exclusivamente en el tema de obra pública y desatendió situaciones de aquel electorado al peronismo, como vos citaste, pero en donde las mejoras en materia de desagüe, de obra pública, de iluminación, atienden a las necesidades fundamentalmente de los sectores más vulnerables, de los sectores que con menos posibilidades en Río Cuarto. Así que yo en ese aspecto disiento con algunas críticas que se hacen en ese sentido. Y lo último, yo he hecho algún análisis que me gustaría ser amigo de su hijo Juan Manuel, porque lo que banca a los amigos habla bien de él, pero usted los ha tenido sentados en su casa, jugando seguramente a los cuatro, con Emilio Simón, con Mauricio Dova y con Camilo Vieira. Es complicado cuando la amistad y lo político se entremezclan, doctor Llamosas.
Pero es que, escúchame una cosa, Juan Manuel, de esa gente, de esos amigos, que siguen siendo amigos de él, cuando él tuvo que resolver situaciones, decidió que él no era el intendente de un club de amigos, y tomó decisiones políticas, y lo hizo con Emilio Simón, y lo hizo con algunos otros muy valiosos colaboradores que estuvieron al lado de él desde un primer momento y que siguen siendo sus amigos. Pero las decisiones políticas a veces no pasan por la amistad, sino que pasan por los objetivos de respaldar una gestión y de apuntar en esa gestión al conjunto de la sociedad de Río Cuarto. Así que ha demostrado absolutamente lo contrario, es decir, no ha tenido empacho ni ha privilegiado amiguismos a decisiones políticas que, por supuesto, en lo personal seguramente le han dolido y le han costado, como nos dolería a cualquiera de nosotros. No, pues yo lo marcaba desde el lugar que bancó mucho, y además porque, bueno, de esos dos ahora quieren competir por el lugar que Llamosas tiene. No es normal, ¿o sí? No es normal, pero es legítimo, pero tienen todo el derecho a participar y que la decisión final del vecino lo ubique donde lo tiene que ubicar con el voto. Esto es absolutamente legítimo en parte de ellos. Ahora, en cuanto a los tiempos y las oportunidades, bueno, esas son decisiones que maneja el intendente y que creo que en general le han dado resultados. Yo no me atrevo a decir si fue antes, si debía ser antes o después. El asunto es que lo tomó. Cuando debió tomarlo, lo hizo y no privilegió su amistad. Y no hizo un club de amigos, sino que se puso al frente como intendente de la ciudad para las decisiones políticas que él creyó mejor para enderezar rumbos que por ahí en algún momento hay que enderezar. Esteban, muchísimas gracias, como siempre muy amable. No, gracias a vos, Guillermo, un abrazo grande. La palabra de Esteban Miguel Llamosas, el padre del intendente, a propósito de las renuncias, los cambios de gabinete, los resultados electorales. Mañana así son las cosas. Antes, después.